Bien, el tema que nos ocupa hoy es, en este taller, la optimización de proyectos de media y baja tensión subterráneos. Vamos a cambiar un poco la dinámica a la del año pasado. En esta ocasión vamos a realizar un proyecto que ya les facilitaron la cartografía y las bases de diseño, pero vamos a ir exponiendo las especificaciones y los tips para hacer un proyecto optimizado sin menoscabo de la confiabilidad, calidad y seguridad de las instalaciones. Bien, el objetivo es establecer criterios, métodos para utilizar en el diseño y construcción de la red de distribución subterránea. No vamos a ver nada más elaboración del proyecto, sino también qué condiciones se pueden dar en la construcción para hacer un proyecto más optimizado y sea más eficiente. Esto es con el fin de lograr una máxima economía en las instalaciones, sin menoscabo de la calidad y continuidad. Al elaborar un proyecto es la primera inversión que se hace, entonces desde ahí parte que sea optimizar el proyecto, desde la elaboración del proyecto, la construcción y el mantenimiento. Las consideraciones técnicas para el diseño del proyecto: primero debemos de contar con la cartografía georreferenciada con lotificación definida. Debemos de saber las medidas de los lotes, cuánto miden las calles y cuánto miden las banquetas. Con eso nos va a servir para determinar dónde vamos a instalar los transformadores, qué tipo de transformadores vamos a utilizar. Debemos de conocer la densidad de carga o demandas máximas por tipo de carga, ya sea carga residencial, ya sea comercial. ¿Sí? La densidad de carga se la estamos proporcionando en las bases de diseño, que esas bases de diseño es para vivienda económica, estamos considerando 0.6 kVA por lote, o de acuerdo a los metros cuadrados. ¿Sí? Estas bases de diseño que estamos proporcionando no incluyen aire acondicionado. Algo que debemos considerar también son los cables, los calibres de cables con base en la caída de tensión y pérdidas. Eso lo vamos a calcular mediante el programa de conjunto transformador red secundaria. ¿Sí? Vamos a determinar los valores de pérdidas y caída de tensión para saber el calibre del conductor y que no rebase esos parámetros. Debemos de conocer los tipos de protección y seccionamiento de acuerdo a la carga que vamos a alimentar. Esa es la cartografía similar a la que tienen ustedes. Son las bases de diseño que les estamos proporcionando en este momento para que empiecen a diseñar su proyecto. Ahí vienen los lotes, dependiendo de las medidas de los metros cuadrados, va a ser la carga a considerar. Como les comentaba, no incluye en esa carga para las casas de habitación que va a tener aire acondicionado. Debemos de considerar una carga de 4 watts por metro cuadrado para el hacer áreas verdes y de donación. Para las áreas de oficina, considerar la demanda de acuerdo a las densidades del proyecto. Aquí cada quien nos tiene que manifestar la carga que van a necesitar o que van a conectar en cada una de las oficinas. La carga de acciones generales se tomará en forma independiente de acuerdo a las necesidades. Para este taller, para este ejercicio, vamos a considerar que la tensión del circuito es de 23 kV y llega a la línea aérea con 3 fases, 4 hilos. Para la proyección de la red general de distribución, dentro del desarrollo deberá cumplir con la especificación técnica CFE, DCC, SV, que es construcción de sistemas subterráneos. Me refiero a que en las bases de diseño no siempre se les va a proporcionar todas las normas, se les va a proporcionar lo más indispensable, que va a ser la densidad de carga, el voltaje, ¿sí? El punto de conexión, pero la construcción de esa obra subterránea va a ser de acuerdo a las normas, de acuerdo a las especificaciones. El punto de conexión será a través de la línea existente del circuito PNC 5150, el circuito módulo de la subestación Poncitlán. Damos el punto de conexión, las coordenadas, de ahí van a empezar va a ser el punto donde van a entroncar su red con comisión. El tipo de sistema de distribución va a ser subterráneo. Tipo de la red de baja tensión subterránea. El tipo de terreno se va a considerar un terreno normal y el nivel freático de nivel alto. Para empezar a realizar su proyecto, esas son las consideraciones que deben tomar en cuenta. Revisar primeramente la cartografía
del proyecto, si cuenta con banquetas y qué ancho tienen, para determinar ubicación y tipo de transformadores, así como los tipos de registro, que ya va a ser en arroyo o en banqueta. Para el caso de los transformadores, la banqueta debe ser, si se va a colocar sobre banqueta, debe ser una banqueta amplia, que dé espacio para pasar una persona de silla de ruedas. No, si la banqueta es el ancho del transformador, pues tendrá que ser transformadores sumergibles. Determinar la demanda total del proyecto con base a la densidad de carga, ya dependiendo de las medidas de los lotes, de las áreas verdes, de donación, de oficinas, vamos a determinar la carga total del proyecto para poder tomar decisiones. Analizar el tipo de cargas a alimentar, si hay cargas monofásicas, bifásicas o trifásicas, si hay que alimentar algún bombeo de agua potable, alguna planta tratadora de aguas, se debe considerar al iniciar el proyecto. Y con base a lo anterior, se determina la cantidad de transformadores a utilizar. Para el caso de la red subterránea, los transformadores se deben utilizar al 100% de su capacidad. En la medida de las posibilidades, alimentar 2 servicios monofásicos mediante la utilización del neutro compartido. Para los sistemas subterráneos, la acometida debe tener máximo una distancia de 35 metros. Y nos habla de poner los registros lo más separado que se puedan y considerar el mayor número de acometidas siempre y cuando lo permita la lotificación. Ahí el último punto es proyectar transformadores con factor de utilización del 100% que les comentaba. Y aquí van unos tips. Antes de iniciar, ya se está incorporando el ingeniero Jacobo Oregel, que nos va a apoyar en este taller. Va a estar pasando con ustedes allá a las mesas para ir revisando el proyecto que vayan proyectando. Los tips para elaboración del proyecto, los proyectos subterráneos optimizados, de acuerdo a la especificación técnica, construcción de sistemas subterráneos. Las consideraciones que debemos de tomar en cuenta en media tensión: los desarrollos residenciales se deben proyectar preferentemente con sistemas monofásicos. Cuando la carga sea alta, se tiene que ver la conveniencia de utilizar algún sistema trifásico. Su configuración podrá ser en operación radial o en anillo con operación radial o radial con las siguientes consideraciones. Se podrá conectar como máximo 2 transformadores monofásicos o trifásicos solo en sistemas de 200 amperes. De un sistema aéreo se podrán derivar tanto ramales radiales como lo permitan las condiciones operativas del circuito, para que no haya un desbalanceo y opere el circuito, tenga la protección para que opere por desbalanceo de fases. En condiciones normales de operación, el valor máximo de la caída de tensión en media tensión es del 1%. Los cálculos de caída de tensión, de acuerdo a los cálculos que se le den al conjunto transformador red secundaria, no debe ser una caída de tensión mayor al 1%. Entonces, una de las consideraciones que deben de tener es que la caída de tensión en media tensión no sea mayor al 1%. Y en la baja tensión, en media tensión, las pérdidas no sean mayor al 2%. ¿Sí? Van a hacer su cálculo y ver si con ese conductor pues se pasa del 1% la caída de tensión o arriba del 2% de pérdidas, pues tendrán que utilizar un conductor de mayor calibre o un circuito más. Y la demanda máxima permisible está dada hasta cargas cuya operación no cause la salida del circuito por desbalance. Se deben instalar apartarrayos tipo codo de frente muerto en el último transformador de cada ramal. Para los casos de circuitos totalmente subterráneos, se instalarán indicadores de falla, tanto en la derivación como en el circuito alimentador. No se podrán realizar derivaciones de un troncal de 600 amperes mediante el uso de conectores múltiples o empalmes separables. Para poder derivar de un sistema de 600 que viene siendo el troncal del circuito, se debe hacer a través de un seccionador y sacar ya ramales de 200 amperes y ya de ahí conectar el fraccionamiento, siempre y cuando su carga no rebase los 200. ¿Sí? No se puede abrir el circuito y derivar directamente de ahí, tiene que ser a través de un seccionador. Para un sistema subterráneo es muy importante contar con el sistema de tierras para poder aterrizar todos los equipos, todos los dispositivos y los mismos cables de energía. ¿Sí? Si el circuito no cuenta con ese tercer hilo, si nuestro circuito es aéreo y no cuenta con el neutro, para el proyecto se deberá considerar correr el neutro desde la subestación hasta llegar al fraccionamiento.
Y la otra opción que deben de valorar, cuál es la más económica, para que sea más económico el proyecto, sería hacer un banco de tierras mediante 3 transformadores, que aquí menciona los 3 sistemas que lo pueden conectar, de conexión estrella delta. Para el valor de un buen sistema de tierras, la resistencia máxima va a ser de 10 ohms en época de estiaje y de 5 ohms en época de lluvias. Bien, les vamos a pedir que vayan empezando a trabajar en su proyecto y lo va a ir asesorando el ingeniero Jacobo Oregel, conforme a las bases de diseño que tienen y lo que consideras que debemos tomar en cuenta. Para los sistemas subterráneos siempre van a ser transformadores estrella-estrella. Aquí estamos viendo que algunos son delta estrella, pero es solamente para el banco de tierras. Las consideraciones en cables de media tensión: en el cable mínimo a utilizar, el calibre en media tensión va a ser de 1,0 de aluminio XLP. En sistemas de 600 va a ser un calibre mínimo de 500 kcm. El sistema de 200 son ramales, para que lo vayamos entendiendo, y los sistemas de 600 es el troncal del circuito. Deben emplearse siempre conductores de aluminio y solamente en casos especiales, que lo pida la CFE, serán conductores de cobre, pero siempre se va a utilizar conductor de aluminio y el calibre mínimo es de 1,0. Y en de 600, 500 kcm también de aluminio. Ya para la construcción deben de considerar un excedente de cable, lo que le llamamos comúnmente como la coca, que es igual al perímetro del registro o del pozo de visita. Solo se debe de dejar donde hay algún equipo, algún dispositivo, y solamente en esos casos se deja y se puede dejar en un registro aledaño cuando se trata de un transformador. Para no poner un registro en el transformador, se puede poner en el registro más cercano. Esa coca debe quedar ahí. Bien, para que toda la instalación sea segura, pues todas las pantallas de tierra deben estar físicamente aterrizadas para evitar un accidente. Ya en una red en operación no se puede ingresar a un registro si no hay la seguridad de que está aterrizado. Cuando hay un nivel freático alto, deben de proyectar un cable con bloqueador contra ingreso de humedad. Siempre se debe de instalar un conductor por ducto en la media tensión. Para los transformadores se deben utilizar preferentemente transformadores monofásicos tipo pedestal, solamente cuando no haya algún lugar disponible, como es una banqueta amplia o áreas verdes para colocar el transformador, pues tendrá que ser sumergible. Las capacidades comerciales son de 37.5, 50, 75 y 100 kVA. Y cuando no hay espacio, les comentaba, hay que utilizar un transformador sumergible. Se debe de utilizar capacidad de transformadores que se llegue al 100% de su utilización, de su capacidad, no dejar transformadores sobrados, y también debe considerar la temperatura del medio ambiente, el tipo de nivel de ambiente que hay. Por ejemplo, en la zona costera pues se utilizan con gabinetes de acero inoxidable. También se pueden utilizar transformadores trifásicos para fraccionamientos residenciales, donde les comentaba que para las cargas comerciales, de oficinas, o dependiendo la carga, la carga de ese fraccionamiento, si es residencial, dependiendo las cargas que se van a conectar. Si fuera monofásico, tendríamos que tener cuidado de que no opere el circuito, la protección del circuito por desbalanceo. Y las capacidades comerciales para transformadores trifásicos son de 75, 112.5, 150 y se puede aceptar hasta máximo de 225. Claro, hay transformadores más grandes que son de 300 y 500, pero para un fraccionamiento se pueden aceptar hasta 225. Para la baja tensión debemos de considerar también los parámetros: que no pase del 2% de pérdidas y que la caída de tensión para sistemas monofásicos no pase del 3% y en trifásicos del 5%. Este cálculo debe ser del transformador al punto más lejano de ese circuito en baja tensión, y el calibre del conductor se determinará de acuerdo a las necesidades del proyecto. Aquí también, para hacer más óptimo el proyecto, ya no es regla que sea uniforme todo el calibre, se uniformiza el calibre de los conductores, sino puede ser en forma telescópica, de acuerdo a como nos dé el cálculo de pérdidas y regulación,
que lo pueden calcular con el conjunto transformador red secundaria para el diseño del proyecto también. Y siempre tomando en cuenta que se deben respetar los calibres mínimos, que comentábamos que es de un 0. Este es el tipo de conductor que se utiliza para el sistema monofásico, el triplex, con un calibre mínimo de un 0, y el cuádruplex, para sistemas trifásicos, que el calibre mínimo es de 3 ceros, y un máximo hasta 350 kcm. Para el caso de que los sellos trifásicos alimenten concentraciones de medidores, se debe utilizar conductor THHW LS de 600 volts y que la longitud máxima sin conexiones intermedios cumpla con los parámetros de pérdidas y caída de tensión. Para los circuitos de baja tensión monofásicos deben ser 2 fases 3 hilos, en ningún momento va a ser una fase un hilo, deben ser 2 fases 3 hilos, porque el transformador monofásico pues vamos a tener 127 volts 220, 240, y deben ser máximo 4 circuitos por transformador en sistemas monofásicos. Para la hora que diseñen su proyecto, consideren que son 4 circuitos máximos por transformador. Si son sistemas monofásicos, si son trifásicos, pueden ser hasta 8 circuitos, ¿sí? Y ahí serían 3 fases, 4 hilos, que sería el cuádruplex. También se permite, para disminuir los costos de ese proyecto, que puede haber cargas conectadas directamente de las bornas del transformador, nomás con el conector adecuado. Bien, eso lo comentábamos, que se utilizaban con tanto circuitos radiales como lo determine el CTRS. CTRS es el conjunto transformador red secundaria, no sé si todos lo conozcan o ya han oído hablar de él. Este programa viene en las normas de construcción subterránea, dentro del disco que vienen las normas, ahí viene este programa, que lo pueden utilizar. Bien, y la longitud pues es de acuerdo también a los valores de caída de tensión. Para disminuir la utilización de registros debemos de considerar utilizar de preferencia registros tipo 2 con conectores derivadores de 10 vías, donde podemos sacar un máximo de 8 acometidas, que va a ser de acuerdo también como lo permita la lotificación, dependiendo del ancho de la lotificación, dependiendo las cargas. Estamos considerando que las acometidas se deben dar máximo a 35 metros, ¿sí? En ese caso que sean lotes muy grandes, hasta podemos considerar utilizar registros tipo 1 para no poner tanto registro tipo 2 tan cercas, ¿sí? O más bien van a estar separados por las distancias y podemos dar pocas acometidas. Entonces el registro 1 pues es más barato y podríamos utilizar el registro tipo 1 en esos casos, cuando la notificación es grande de los lotes. En los fraccionamientos también se permite la utilización de gabinetes concentradores. Con este evitamos el uso del murete, ¿sí? El murete en cada uno de las casas. Cuando se utiliza murete doble así para 2 servicios, se puede disminuir también el costo poniendo un solo ducto y una acometida que sea de 2 fases 3 hilos, para compartiendo el neutro. Esto conlleva el ahorro de un ducto pad y el neutro de una acometida. Las derivaciones en media tensión se utilizan conectadores tipo codo, portafusible de 200 amperes, de apertura con carga o fusible limitadores de corriente en contenedores premoldeados, hasta cuya carga no vaya a operar el circuito por desbalance. En cuanto a la obra civil, para la colocación de ductos también ya se permite la colocación en forma de trébol y se reduce la distancia de la profundidad. Para cuando se colocan bajo banqueta, son de 30 centímetros del lecho superior de los ductos a piso terminado, y cuando es en arroyo son 50 centímetros del lecho superior del ducto a piso terminado. Pueden tener 2 o 3 circuitos, ahí va a variar la profundidad, pero que la última cama de ductos que va a estar ahí en trébol, que de ahí a piso terminado en banqueta no pase, sea mínimo 30 centímetros y en arroyo que sea mínimo de 50. Se debe utilizar los ductos con una RD 19 y se permiten diámetros más pequeños siempre y cuando se considere el factor de relleno, ¿sí? En media tensión el diámetro mínimo a utilizar es de 2 pulgadas y en baja tensión es de 1,5. Entonces el ducto no debe ser menor de 2 pulgadas, puede ser más grande dependiendo de lo que vayamos a alojar. El calibre de conductor para que se respete el factor de relleno.
No es lo mismo poner un conductor de un 0, 3 ceros, que un calibre 500 o un calibre mayor. Aquí debemos de seleccionar el tipo de registro adecuado que comentábamos hace un momento también, ya sea el tipo 1 o el tipo 2, que el tipo 1 puede alojar hasta 15 cables monopolares, no acometidas, sino cables monopolares. Ya depende de la acometida, si es de fase neutro o 2 fases, 3 hilos, ¿sí? Y el registro en banqueta tipo 2 puede alojar hasta 27 cables monopolares. Bien, los ductos de PAD o PAD-C, que es el poliducto de alta densidad y el poliducto de alta densidad corrugado, permiten que se reduzca el número de registros en los puntos donde se considere cambio de trayectoria. Antes se construía con tubos de PVC, tenía que ser en forma recta y poner registros, cada derivación que tenga, ya sea horizontal o vertical, había que colocar otro registro. Estos ductos PAD, cualquier curvatura, ya podemos, no todas las curvaturas, pero hay curvaturas que vamos a poder evitar registros, ¿sí? Siempre y cuando también lo permita el conductor. Y así podemos reducir el número de registros y que salga más barato ese proyecto. Podemos evitar el uso de registros donde se instale transformador, siempre y cuando sea un cruce de calle. Donde esté el transformador, si está a media calle, nos evitamos el registro y el excedente de cable lo dejamos en un registro aledaño, ¿sí? Ahí podemos evitar otro registro, un registro más. Cuando el nivel freático es alto, también se considera utilizar registros del tipo reducido. En los registros de baja tensión, donde hay un cruce de calle, y después de registros, instalarse registros en ambos lados o con uno solo nada más. Bien, para el cruce de calle se considera instalar registros de baja tensión en ambas aceras, ¿sí? Ahí sí se considera instalar registros en ambas. Cuando se proyectan acometidas en media tensión, cuando el nivel freático es muy alto, se considera un registro de este tipo, como si fuera pedestal. Este va sobre el nivel del piso, hacia arriba, y se conectan los derivadores múltiples en media tensión para conectar ahí las acometidas y no sea en un registro normal donde esté ahogado en agua todo el tiempo, cuando el nivel freático es muy alto. Se puede considerar ese tipo de registros. Bien, ahí es para, lo que acabamos de ver es para la elaboración de un proyecto de un fraccionamiento. Ahorita vamos a ver las consideraciones para cuando se hace un proyecto que es una conversión de un centro histórico, por ejemplo, un área, a hacer la conversión de la red aérea subterránea. Bien, para hacer esa conversión, primero debemos de definir el área, el polígono, que eso normalmente nos lo dan a conocer las autoridades, los ayuntamientos, qué área se va a realizar la conversión de la red aérea subterránea. Se debe identificar la carga instalada del área a remodelar, se deben de ubicar los transformadores y mediante mediciones obtener un factor de carga y calcular la demanda máxima por usuario. Se hace un procedimiento, se instala un medidor en cada transformador por 15 días, se hace un levantamiento de todos los servicios, de todos los medidores, se ve el consumo, la demanda y de ahí determinamos una densidad de carga. De la misma manera se determinó la densidad de carga para las bases de diseño que se les entregaron, porque podrían decir ¿por qué 0.6 kVA para un lote de esas medidas? Bien, fue en base se tomó en cuenta mediciones que se considera un fraccionamiento. En el caso de un fraccionamiento se considera un fraccionamiento que tenga mínimo 5 años de madurez, que ya esté todo habitado. Se instalan medidores en la parte de baja tensión y vemos en cuántos clientes son, la demanda máxima que tienen y de esa manera determinamos la densidad de carga que tienen ahí en las bases de diseño. Igual se determina para hacer una conversión, para ver si queden la capacidad de los transformadores que se van a instalar, porque ya serían pedestal o sumergibles. Tenemos que ver dónde vamos a alojar los registros, dependiendo de la cantidad máxima de acometidas que pueda alojar cada uno de acuerdo a la norma y de acuerdo a la notificación que tengamos. De acuerdo a estas cargas, pues vamos a determinar la capacidad de los transformadores. Los transformadores
siempre hay que llevarlos a un factor de utilización del 100% para no dejar transformadores sobrados y se encarezca el proyecto. También hay que considerar pues el transformador de mayor capacidad de esa área. No quiere decir que vamos a poner un solo transformador de 225 para todo. ¿Sí? Podemos poner varios transformadores porque también les va a involucrar los circuitos, la cantidad de circuitos para alimentar. En ocasiones va a ser preferible instalar un transformador de 100 que dos de 50, dependiendo de las cargas si están concentradas. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que considerar a la hora de elaborar su proyecto. ¿Qué es más conveniente? ¿Un transformador de 100 o dos de 50? Eso lo van a determinar de acuerdo a la carga que tenga cada lote y la concentración de carga que haya. Si son cargas bajas, muy retiradas una de otra, pues es preferible instalar transformadores de menor capacidad, serían de 50, por ejemplo. Bien, y la longitud de esos conductores va a ser de acuerdo a los cálculos del conjunto, que se hagan con el conjunto transformador de secundaria. Vamos a determinar el calibre de conductor. Acuérdense que lo vamos a hacer en forma telescópica para que no sea uniforme, no se encarezca el proyecto, y de acuerdo a eso vamos a determinar el calibre y la longitud de cada circuito, de cada conductor. Bien, algo que debemos considerar en este diseño de proyectos de conversión de la red aérea subterránea es tener en cuenta la tasa de crecimiento, que no esté limitado ese diseño de ese proyecto, sino vamos a considerar el crecimiento y tener el transformador, les hablo del 100%, utilizarlo al factor de utilización del 100%, pero considerando ese crecimiento. ¿Sí? En este caso, en los fraccionamientos sería el 100% con la carga que se está diseñando inicial. ¿Sí? Aquí a qué se va a deber ese crecimiento, pues a las nuevas áreas, nuevos consumidores, aumentos de cargas de los servicios que pueda tener en ese momento algún tipo de negocio, cambia de giro y ya aumenta la carga. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a una buena selección de transformadores, de conductores, de registros, la ubicación, ¿sí? Eso va a eficientar mucho el proyecto. Hacerlo optimizado y sin menoscabo de una buena confiabilidad, una seguridad, deben estar seguras esas instalaciones. Bien, sería todo lo que tengo por exponerles. Ahorita seguirán preguntas y continuaríamos con la elaboración del proyecto y vamos a pasar a sus mesas a irlos revisando. Las mediciones que se efectúan a los transformadores aéreos, ¿es comisión quien lo realiza? Sí, es correcto. Comisión instala los medidores y da la densidad de carga tanto para los fraccionamientos como para una conversión.